Bueno, realmente es sorprendente un poco la noticia, ¿verdad? Considerando que vemos números sólidos de crecimiento económico tanto en 2016 como proyecciones importantes de 2017, ¿verdad? Y bueno, la tasa de desempleo aumenta este primer trimestre. Entonces, hay un par de cosas que me gustaría señalar. En cuanto a la tasa de desempleo por trimestre, nosotros vemos que en los últimos años, últimos 10 años, generalmente la tasa de desempleo del primer trimestre suele ser más alta que la tasa de desempleo en los siguientes trimestres del año, que podía darse por ser la época de verano, de vacaciones, de cumplimiento de plazo, de fin de año 2016 y compañía, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos ese aspecto de la tasa de desempleo. Y por otro lado, tenemos dos componentes más que nos ayudan a entender un poco lo que estamos viendo en la tasa de desempleo. Y primero, el crecimiento que tuvimos en 2016 realmente fue impulsado muchísimo por todo lo que tiene que ver con la parte de energía eléctrica y también de agricultura, ¿verdad? La parte del sector servicios, que prácticamente incorpora o tiene el 60% del mercado laboral, tuvo muy poco crecimiento en 2016. Entonces vemos una muy baja dinámica en el sector de servicios en 2016 y, que podría estar contribuyendo a ver estos números de desempleo mayor. Quiero recordar nomás que en el sector servicios está el 60% de la fuerza laboral, ¿verdad? Ujú. Otro tema también que hay que tener en cuenta es lo que ha pasado con el salario mínimo que tenemos para hoy, ¿verdad? Este ha aumentado de un año a otro, ha tenido un incremento bastante importante, y también habría que tener en cuenta qué impacto podría tener eso sobre la tasa de desempleo que estamos teniendo ahora mismo en Paraguay, ¿verdad? Si el salario mínimo realmente es un poco más alto de lo que esperamos sea el equilibrio del mercado, entonces podría ser consistente con los leves aumentos que estamos viendo en la tasa de desempleo en este primer trimestre, ¿verdad? En cuanto a lo que esperamos para el resto del año, como decía anteriormente, en el primer trimestre generalmente vemos que la tasa de desempleo suele ser más alta. Y segundo, las proyecciones de crecimiento del sector servicios para el 2017 es mayor a la que tuvimos en el 2016, ¿verdad? En el 2016 el sector servicios tuvo un crecimiento de 1,5% al año, ¿verdad? Y la proyección de este año es de alrededor de 5% de crecimiento para servicios. Entonces, quizás a medida que vayamos avanzando durante el año y veamos los números a lo largo del resto de este año, veamos que ese desempleo baje como resultado de mayor dinamismo en el sector que emplea mucha gente. Ujú. Y estamos hablando del sector de la economía que está trabajando, pero no todo el tiempo que le gustaría trabajar, ¿verdad? Estamos hablando de personas que están trabajando, creo que la definición oficial es menos de 30 horas a la semana. O son aquellos que están trabajando más de 30 horas por semana, pero no están accediendo al salario mínimo legal. Ujú. O sea, sería un componente de esto, serían aquellos que están trabajando en el sector informal, ¿verdad? Y vemos también un aumento en la tasa de su, de cierta forma es consistente con los beneficios, o sea, el sector que realmente incorpora la gran mayoría de los trabajadores tuvo muy poco dinamismo en el 2016 y hay una expectativa de mayor movimiento en este sector en 2017. Y, a ver, la crisis regional realmente venía de una mejora importante a fines de 2016. Entonces las perspectivas que teníamos de Brasil en especial era de una recuperación en el 2017, y lo que tiene que ver con Argentina, realmente el comercio en Paraguay fue favorecido por el cambio en los niveles de precios que hay entre Argentina y Paraguay, ¿verdad? Entonces vemos que los precios son más bajos en Paraguay en relación a Argentina, que estimuló muchísimo el comercio con Argentina, y teníamos también la expectativa de un desarrollo positivo de la economía brasilera en comparación a 2015 y 2016. Ujú. Entonces, realmente, al considerar esos dos aspectos de las dos mayores economías con quien tiene vínculos comerciales Paraguay,
es difícil vincular el aumento en la tasa de desempleo con esa expectativa que se tenía de Brasil y Argentina, por lo menos a principios de este año. Ahora, eso ha cambiado en mayo desde mayo a esta parte con la crisis política que ahora se está viendo en Brasil, que sí podría tener repercusiones importantes más adelante durante el año, ¿verdad? Pero los datos de desempleo son para el trimestre hasta marzo, así que esta medición viene un poco antes del destape, digamos, de la crisis política que escuchamos hablar en mayo de Brasil. Claro, es una medida estándar, digamos, de progreso que mira o mide en cuánto crece la economía de un año a otro, pero no dice mucho sobre cómo se distribuye ese ingreso dentro de la sociedad y dentro de los grupos de los diferentes grupos de ingresos que hay dentro de una economía. Y bueno, la expectativa es que la expectativa que tenemos es que mejore esa tasa de desempleo de acá a los siguientes trimestres, por lo que mencionaba, que generalmente el primer trimestre del año es uno de menos movimiento que los demás trimestres, ¿verdad? Y hay una expectativa importante de crecimiento del sector servicios, y los indicadores mensuales del Banco Central también son consistentes con eso. Entonces, a medida que podamos ver que haya un mayor crecimiento en el sector de servicios, podríamos llegar a ver que ese crecimiento del sector de servicios se traduzca a mayor empleo y no olvidar también lo que es el sector de construcciones, que también es una fuente de empleo muy importante en la economía paraguaya, que tuvo un crecimiento muy grande en 2015, en 2016, y también tiene una expectativa de crecimiento importante para el 2017. Cuando hablamos de formalidad en el trabajo, ¿verdad? Generalmente lo vinculamos eso con tener un trabajo que cumple con las regulaciones laborales, en particular lo que tiene que ver con el salario mínimo y la legislación relativa a contribuciones a seguridad social, ¿verdad? Y nosotros realmente venimos con números bajos en cuanto a la tasa de formalidad en el mercado laboral en Paraguay. Está alrededor del 20% todavía, y en comparación con otros países de la región, esa formalidad sigue siendo baja. Si mal no recuerdo, la tasa promedio de formalidad en la región o en Latinoamérica está alrededor del 40%. Entonces, realmente es un número bajo todavía, donde hay mucho trabajo por hacer en cuanto a ir incorporando más trabajadores en el área formal. Pero eso también tiene mucho relacionamiento con los niveles de salario que hay en Paraguay. El otro hecho resaltante es que en Paraguay el salario mínimo y todas las regulaciones laborales en comparación a lo que se genera en producto por trabajador es relativamente alto a otros países de la región. Entonces, ahí también, y eso genera ciertos conflictos también para formalizando la economía. Entonces, existen varias aristas sobre lo que tiene que ver con el mercado laboral que son desafiantes para ir aumentando la tasa de formalidad en el mercado. Y ahí entraríamos ya en aspectos políticos, ¿verdad? Que son difíciles un poco de decir, pero un hecho que resalta cuando comparamos Paraguay con otros países es que estos altos niveles de costos, digamos, salariales en relación al producto, hacen que haya cierta rigidez en el mercado laboral. Y cuando hay rigidez en el mercado laboral, entonces hay menos dinamismo y menos movimiento. Entonces, algunas políticas que podrían introducir menos rigidez podrían contribuir a que haya mayor dinamismo en el mercado laboral y también más formalidad en el mercado.